En paisajes proyectados entendemos el paisaje como una construcción colectiva de la cual todos formamos parte. Proyectamos para hacer y de esa manera todos hacemos el paisaje. El compromiso de proyectar el paisaje desde una conciencia sostenible es lo que centra Paisajes Proyectados. Creemos que el hombre como individuo puede generar acciones para la sociedad en su conjunto. Acciones que se verán reflejadas en los paisajes de los próximos 10, 50 y 100 años. Desde las diferentes actividades y profesiones que hacen al paisaje ponemos cámara en mano y repasamos las condiciones del presente, cómo proyectamos un paisaje para las próximas generaciones. En el programa de hoy miraremos al paisaje desde la concepción del hacerlo. Cada vez más vemos gente corriendo o haciendo fitness, llenando carreteras y sendas antes vacías. Esta nueva tendencia tiene como objetivo hacer una sociedad más sostenible que mira y cuida el medio ambiente. Hoy nos acompaña Jorgelina Trocero, nutricionista, nos contará de cómo tener una vida más saludable y tener estrategias para mejorar nuestra salud y el medio ambiente. Hola Jorgelina, Hola, bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Querés contarnos cuál es tu actividad y cuáles los pilares del desarrollo de una vida más saludable? Bien, bueno, soy licenciada en nutrición y como licenciada en nutrición y agente del área de salud, nosotros tomamos a la alimentación como uno de los pilares de una vida saludable. No solo la alimentación, sino la recomendación de la alimentación en algunas cuestiones que tienen que ver con la vida saludable, con la actividad física, con la recreación junto a esa actividad física y a su vez ensamblarlo, combinarlo con otros aspectos de la vida cotidiana que es el descanso, la recreación o ese espacio de ocio. Y a nivel alimenticio, vos en tus consultas o en tu consultorio, ¿cómo ves la alimentación? ¿Cómo ves el argentino? ¿Cómo se alimenta? Bien, encontramos una variedad de consultas cotidianas, muchas de esas y sorprendentes tienen que ver con búsqueda de mejorar mi alimentación actual porque veo que ha modificado resultado del trabajo, resultado de su profesión o de su actividad, lo cual es un aspecto muy preventivo y para mí es fantástico trabajar con esos pacientes. Pero a su vez tengo un caudal de consultas importantes desde la dificultad de ordenar su alimentación y con una trayectoria de esa dificultad en el tiempo, lo cual ha generado en algunos casos algunas complicaciones metabólicas o cardiovasculares o algunas complicaciones en lo que tenga que ver con su estilo de vida saludable o su estado actual, lo cual eso lleva a un trabajo de reeducar, de modificar esos hábitos y trabajar junto o complementario al médico para mejorar su estado de salud. Y la alimentación saludable, sí, ¿es solamente para mantenerse en forma o realmente mejora el bienestar en general? Bien, cuando hablamos de una alimentación saludable nosotros tenemos que pensar en cubrir las demandas energéticas y de los diferentes nutrientes que tiene el organismo a lo largo del día. Esa es la base. Después, en función de eso, nosotros buscamos preservar o mantener el peso del paciente o de la persona en valores que se encuentren dentro de rangos saludables. Si ese peso al momento de la consulta no se encuentra en valores saludables, uno busca la modificación de ese peso para lograr estabilizarlo dentro en realidad de un rango y no es un peso exacto. Eso por un lado diríamos desde la alimentación saludable, pero por otro lado nosotros apuntamos a prevenir, a corregir carencias, a prevenir enfermedades o complicaciones o comorbilidades que tiene una alimentación saludable junto con otros aspectos de la vida que por ahí no se encuentren alineados o balanceados en esa cuestión de estar saludable. El sedentarismo físico es muy frecuente en la sociedad y causa una serie de enfermedades.
Entre ellas citamos el aumento de peso corporal por un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de energías, disminución de la elasticidad y movilidad articular, disminución de capacidad de reacción, ralentización de la circulación, sensación de pesadez, dolor lumbar, lesiones del sistema de soporte y mala postura, tendencia a enfermedades como la hipertensión arterial o diabetes, sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar y poca autoestima, disminuye el nivel de concentración. Las actividades de sedentarismo son claramente poco sustentables, aumentan los niveles de energía, tanto de calefacción o de refrigeración en los interiores. Animémonos a salir y a tener una vida mucho más saludable. Cuando hablas de alimentación saludable, ¿a qué te referís? ¿Solamente frutas y verduras? No, en general es un consumo variado de los diferentes grupos de alimentos, sin exclusión de ninguno de ellos. Nosotros necesitamos consumir de todos en sus justas proporciones y cantidades de los que denominamos nosotros 6 grupos pilares o básicos de alimento. Dentro de ellos tenemos en la base los cereales y legumbres y derivados de esos cereales y legumbres. Luego le siguen las hortalizas y frutas, que obviamente son los 2 grupos más importantes y que más nosotros debemos hacer consumo a lo largo del día. Le siguen luego los lácteos en su variedad, las carnes, huevos y la variedad de carnes. Luego tenemos el grupo de aceites y grasas y dentro de ellos frutas secas, que a veces los argentinos nos olvidamos de consumirlos, y semillas. Y por último, el gustito, los dulces o alguna variante dentro de ellos, azúcares, alguna porción de torta, pero ya eso en menor cantidad. Pero es necesario también. Es necesario, exactamente. No se debe excluir, ¿sí? Obviamente no tiene la misma connotación en cuanto a las porciones en comparación a los otros grupos de alimentos. Y Jorgelina, vos ves esta relación que tiene la vida actual en el fitness, salir a correr, estar al aire libre, ¿cómo mejora de algún aspecto la vida del que lo hace? Si lo hacemos con frecuencia, con regularidad, tiene realmente grandes beneficios porque es preventivo, porque genera un gasto adicional del gasto que nosotros tenemos calórico a lo largo del día, lo cual es preventivo también del aumento de peso o a su vez nos favorece a la estabilidad. Y por otro lado es preventivo en cuanto a algunas cuestiones cardiometabólicas, como te nombraba anteriormente. Es decir, si nosotros tenemos algún antecedente familiar de alguna patología, bueno, tenemos mayor probabilidades de desarrollarla. Si nosotros, al contrario, hacemos actividad física regular combinada con una alimentación saludable, tenemos menos chance de desarrollar esa patología. Por lo tanto, es interesante combinarlas y hacerlas juntas. Y de alguna forma también nosotros siempre en el programa apuntamos a todas las estrategias que hacen a la disminución de contaminación, recursos naturales y demás. Una vida saludable de alguna forma está ligada a eso. Favorece porque nosotros podemos aprovechar de una forma más completa algunos alimentos que realmente muchas veces desechamos. En el caso de las hortalizas, aprovechar del uso de tallos, de cáscara, de hojas que a veces los desechamos. Y por otro lado, como licenciados en nutrición, nosotros recomendamos dentro de las posibilidades que tenga cada persona o cada familia en su hogar el desarrollo o la obtención de algunas pequeñas plantaciones o algunas pequeñas estrategias de mini huertas o de plantines o de plantitas o hasta solo de hierbas, como para poder aprovechar y de esa manera también tener una opción natural, fresca y a su vez educar a los hijos en el cuidado de la vegetación. Y la alimentación, según tu experiencia, alimentación, vida saludable, ¿es algo que se adquiere de grande o siempre es preferible desde el chico la educación? Desde inicios. Sí, siempre cuanto más pequeño es alguien en cuanto al conocimiento de una alimentación variada, con el uso y el reconocimiento del sabor de cada uno de esos alimentos, es como todo. Nosotros vamos desde la escuela, desde niños, y
y nos vamos formando de a poco. Y acá pasa lo mismo, si nosotros desde chico comenzamos a incluir algunos alimentos, desde grande lo vamos a poder mantener a esa inclusión realizada. Se puede cambiar hábitos de adultos, pero cuesta más y hay que generar un trabajo constante con el profesional y la persona que está interesada en cambiar ello. Pero de todas maneras siempre se recomienda educar desde las escuelas, desde los jardines, por eso es que hay tantos talleres o kioscos saludables como promoción en las instituciones, la oferta o el brindado a los niños de otros alimentos en su kiosco, en su cantina, como una experiencia más y de esa manera ir reconociéndolos. Y a su vez algunas charlas educativas en algunas instituciones escolares, con mamás, con papás, como para que también ellos puedan ser partícipes y puedan trabajar en sus hogares con la inclusión de algunos alimentos, sobre todo hortalizas y frutas que cuestan muchísimo en los niños. Claro. Y a la hora de seleccionar los alimentos, sí, un núcleo familiar, sí, ¿qué debe pensar o qué es lo primero, además de frutas y hortalizas, pero cómo es el consumo, procesado, sin procesar? ¿Cuáles son las estrategias para la mejora de una familia, de su vida cotidiana? Bien, lo ideal siempre es buscar tener variedad. Yo siempre les explico a mis pacientes que si a veces incluyen 1 o 2 vegetales en la semana, no está mal, pero que la próxima vez que vuelvan al supermercado, a su verdulería, traten de comprar otros 2 o 3 distintos como para tener variedad. Esa variedad nosotros los vegetales lo reflejamos con el colorido. A mayor colorido, más variedad y a su vez más variedad de nutrientes. Entonces desde ese lado es recomendable. Por otro lado, por ahí las técnicas de cocción de los alimentos es muy importante. Si nosotros sobrecocinamos los vegetales, los procesamos demasiado, los pelamos demasiado, en todo ese proceso tenemos pérdidas de nutrientes. Por lo tanto, por ahí aprovechar todos los vegetales que se puedan consumir en crudo, utilizarlos en crudo, aquellos que se puedan cocinar con su cáscara y se puedan consumir con su cáscara, hacerlo de esa manera, o aquellos que por ahí no se puedan consumir con su cáscara, si se pueden cocinar con la cáscara y luego extraerla posteriormente, es una técnica correcta. Con respecto a los otros alimentos, lo mismo, recomendamos variedad en las carnes, variedad en los cereales y sobre todo utilizar procesamientos simples. Puede haber en algunas oportunidades alguna elaboración más importante o que por ahí requiera más trabajo, pero en lo cotidiano, en lo diario, tratar de hacer preparaciones simples, especialmente combinadas con hortalizas, tanto crudas pueden ser como cocidas. Existen muchas acciones que pueden hacer que tengamos una vida mucho más saludable y cuidemos el planeta. Plantar un árbol, tenemos actividad física y el árbol crecerá y nos nutrirá. Estacionar lejos de casa y caminar lo máximo posible. Una de las acciones muy importantes es comprar alimentos a nivel local. Eso reduce la contaminación en transporte y mejora la economía local. Siga con nosotros en Paisajes Proyectados. En el próximo bloque seguimos hablando con la licenciada Jorgelina Trocero y mucho más de la vida saludable.